Bienvenidos a un nuevo video de Salud Natural. Cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la luz infrarroja podría cambiar por completo la forma en que cuidas tu cuerpo. Y no es solo una lámpara que da calor. Es una herramienta biológica que actúa directamente en el núcleo de tus células. Hoy vamos a hablar de una tecnología que parece sacada del futuro, pero que es tan natural como la luz del sol. La luz infrarroja y para qué sirve realmente. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar detalles críticos sobre las contraindicaciones que casi nadie menciona y que son vitales para tu seguridad. A menudo pensamos que la luz es solo para ver, pero la luz infrarroja es energía pura que el ojo humano no puede percibir, pero que tus células beben con avidez. Imagina que cada una de tus células tiene una pequeña batería llamada mitocondria. La luz infrarroja viaja profundamente a través de tu piel y actúa como un cargador inalámbrico, activando una enzima que dispara la producción de ATP, que es la moneda energética de tu cuerpo. Al tener más energía, tus células pueden reparar daños a una velocidad asombrosa, y en ese sentido también mejora la eficiencia metabólica celular, lo que se traduce en una mayor capacidad de regeneración en tejidos dañados o envejecidos. Por eso, uno de sus beneficios más potentes es el alivio del dolor y la desinflamación. Si sufres de artritis, lumbalgia, tendinitis o dolores musculares crónicos, la luz infrarroja ayuda a reducir las citoquinas inflamatorias, permitiendo que recuperes tu movilidad sin depender tanto de fármacos. De la misma forma, mejora la circulación sanguínea al dilatar los vasos, lo que facilita que llegue más oxígeno y nutrientes a las zonas afectadas, acelerando aún más la recuperación. Y para quienes hacen ejercicio, esto es oro puro. Acelera la regeneración del tejido muscular, alivia, mitiga o disminuye el dolor muscular intenso y rigidez, al tiempo que mejora tu rendimiento físico general e incluso ayuda a reducir la acumulación de ácido láctico. Pero no solo se trata de los músculos. En el aspecto estético, esta terapia es un auténtico elixir de juventud. Al estimular los fibroblastos para producir colágeno y elastina de forma natural, ayuda a reducir arrugas, líneas de expresión e incluso mejora la apariencia de cicatrices y estrías. Por lo tanto, la piel no solo se ve mejor, sino que también se fortalece desde adentro, aumentando su capacidad de retener hidratación y defenderse de agresores externos. Además, tiene un efecto desintoxicante a través del sudor profundo, ayudando a eliminar metales pesados y toxinas acumuladas en la piel, algo que muchas personas pasan por alto. La terapia con luz infrarroja es una opción muy conocida entre muchas personas por su capacidad para aliviar afecciones inflamatorias de la piel como la psoriasis. De igual forma, también ayuda con los brotes de eczema y rosácea hasta manchas solares e hiperpigmentación. La terapia con luz infrarroja ayuda a mejorar drásticamente la apariencia de la piel al activar las células para acelerar el proceso de curación. Pero lo que muchos no saben es que también se utiliza para estimular los folículos pilosos en casos de caída de cabello o alopecia, dándole una nueva vida a tu cuero cabelludo. En ese sentido, al mejorar la microcirculación en la zona capilar, favorece que los nutrientes lleguen con más facilidad al folículo, fortaleciendo el crecimiento del cabello y disminuyendo su debilitamiento progresivo. Si hablamos de salud interna, los beneficios cardiovasculares son impresionantes. El uso regular, especialmente en saunas de luz infrarroja, puede ayudar a reducir la presión arterial e inclusive mejorar la función de los vasos sanguíneos, disminuyendo el riesgo de enfermedades del corazón. De igual manera, favorece la flexibilidad arterial, algo clave para prevenir problemas como la hipertensión. Además, es una herramienta increíble para tu bienestar mental. Ayuda a regular tu ciclo circadiano, estimulando la producción natural de melatonina y serotonina, lo que se traduce en un sueño más profundo y una reducción de los síntomas de estrés, ansiedad y depresión.
Otro beneficio poco conocido, pero muy importante, es su capacidad para apoyar el sistema inmunológico. Al mejorar la circulación y la oxigenación de los tejidos, facilita que las células de defensa actúen de manera más eficiente. Por esta razón, muchas personas reportan menos infecciones recurrentes cuando usan esta terapia de forma constante. También puede contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es clave para personas con problemas metabólicos o riesgo de diabetes. Ahora, como siempre hacemos en Salud Natural, debemos hablar con la verdad sobre la seguridad. Aunque es una terapia no invasiva y segura, el uso incorrecto puede traer efectos secundarios. Algunas personas experimentan un enrojecimiento leve, sequedad en la piel o incluso dolores cabeceros transitorios después de una sesión intensa. E incluso, en personas muy sensibles, si se aplica muy cerca de la hora de dormir, puede causar una especie de hiperactividad que dificulta el sueño. Pero atención a las contraindicaciones importantes. Existen situaciones donde debemos ser muy estrictos. Primero, si hay cáncer o tumores activos, se debe evitar su uso sobre esa zona, ya que la estimulación de energía celular podría en teoría acelerar el crecimiento de células malignas. Segundo, la seguridad ocular es innegociable. Mirar directamente a fuentes de alta intensidad puede causar daños térmicos en la retina, por lo que el uso de gafas protectoras es obligatorio. Además, como precaución, no debe aplicarse directamente sobre el abdomen durante el embarazo, ni sobre implantes metálicos o marcapasos, ya que el metal puede absorber calor de forma excesiva. Un detalle que pocos conocen es que no debe aplicarse sobre los testículos en hombres, ya que el calor puede afectar la producción de espermatozoides. También, si estás tomando medicamentos fotosensibilizantes, como ciertos antibióticos o retinoides, tu piel podría reaccionar de más. Para obtener los mejores resultados, la clave es la moderación y la constancia. No necesitas sesiones eternas. Con 10 a 20 minutos diarios a una distancia adecuada, le estarás dando a tu cuerpo la señal necesaria para sanar. Entonces, más no siempre es mejor. Lo importante es la consistencia. Algo que casi nadie te dice es que combinar la luz infrarroja con una buena hidratación y una pizca de sal mineral natural antes de la sesión puede potenciar muchísimo sus efectos, ya que mejora la conductividad celular y ayuda a que tus células aprovechen mejor la energía recibida. La luz infrarroja desinflama desde adentro, pero si quieres conocer un remedio externo potente para tus articulaciones, mira este video sobre el aceite de ricino con bicarbonato para que sigamos transformando tu salud de forma natural. ¿Te imaginabas que la luz infrarroja podía tener un impacto tan profundo en tu corazón, tus huesos y hasta en tu estado de ánimo? Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.